cómo es este momento, sobre todo en el camino presidencial. Y nos sorprendemos cada vez porque el comportamiento de nuestra política es bien interesante. Vamos a analizar en esta parte del programa junto a Jesús Castillo Molleda, politólogo, socio director de Polianalítica, profesor universitario, especialista en campañas electorales y gestión pública, la carrera presidencial del 2024, principalmente, entre otros aspectos que tienen que ver con nuestra política nacional. Bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Bueno, hablo de la complejidad que tiene nuestra política. ¿Qué momento vive el país en esa carrera presidencial? Mira, entendemos que ya pasó la elección del 2021, que fue las regionales, ya pasó el tema del referéndum revocatorio presidencial, que pasó por bajo de la mesa prácticamente, y los sectores opositores del país no decidieron ir al referéndum presidencial, sino que decidieron participar y organizarse para las elecciones presidenciales del año 2024. En este momento, la próxima elección que hay en Venezuela es la presidencial. Y luego la presidencial son las megas elecciones para nuevamente elegir las autoridades regionales y la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores políticos de Venezuela, llámese el PSUV con sus aliados, y llámese los sectores que congregan la oposición, llámese el G4, la Fuerza Vecinal, la Alianza Democrática y los otros factores, están ahorita buscando la manera de ponerse de acuerdo para poder elegir el método que les permita a ellos congregar la fuerza para tener un candidato. Están ahorita buscando la manera de ponerse de acuerdo para poder elegir el método que les permita a ellos congregar la fuerza para tener un candidato y se entiendan que ante los 10, 15, 17 aspirantes que tiene ahorita la oposición, bajo, en el caso del PSUV, un solo aspirante, que es la reelección del presidente Nicolás Maduro, entienden y comprendan que la división favorece al gobierno y el oficialismo, pero la abstención también favorece al gobierno de turno, ¿ok? Que es uno de los datos importantes que sacan todos los estudios de opinión, donde el 60.5% de la población venezolana, si las elecciones fueran el próximo domingo, no saliera a votar. Y esa es otra de las misiones importantes para fortalecer el voto, en el caso de la oposición, que va a jugar el oficialismo a seguir con los procesos de abstencionismo. Cuando comencé la introducción del programa decía que es complejo entender nuestros números. Vamos a colocar en pantalla, por favor, nuestro equipo, unos números que ustedes han publicado en Polianalítica, con las figuras presidenciables, digamos, si es el hecho. Esta gráfica, por ejemplo, llama la atención. La pregunta dice, ¿cuáles de los siguientes líderes políticos de Venezuela les genera mayor confianza para dirigir el país a partir del 2024? Polianalítica dice que el presidente Maduro encabeza el favoritismo. ¿Podríamos explicar luego los liderazgos que tenemos, 4 de oposición, y por qué? Cuando hemos escuchado mucho que hay un alto rechazo, cercano al 80-70% sobre la figura del presidente Nicolás Maduro, sigue teniendo el favoritismo del país. En este caso, a 2 años de las elecciones presidenciales, con la fuente de Atincor, con la Alianza Polianalítica, explicamos las razones. El presidente Nicolás Maduro, hoy el 94% de la población certifica y ratifica que es el presidente del país. Solamente el 6% todavía anda con el discurso de la no legitimidad. Quiere decir que eso perdió totalmente fuerza. Segundo, que hay una sensación en el país que hay una mejoría económica, no por las políticas públicas que el gobierno del presidente Maduro ha implementado, sino porque la economía venezolana se ha redactado a la realidad y hay una apertura, no hay expropiaciones, hay mayor confianza y hay capitales privados que están jugando un escenario importante, más el escenario petrolero que está ahorita reactivándose en el país. Quiere decir que para un venezolano, hoy que sienta la sensación que su presupuesto está mucho mejor que hace 1 año, 2 años atrás, ¿a quién va a capitalizar eso? El gobierno de turno, automáticamente, porque siente que de una manera u otra es el que está ahorita comandando. Lo otro es que el gobierno nacional, que en este caso tiene las responsabilidades de los servicios públicos, hay regiones del país que el tema de los servicios de agua, el servicio eléctrico y el servicio de la gasolina no es muy exitoso, pero de una manera u otra el gobierno es el que atiende las políticas públicas de la gente, alimenticias, de salud, de servicios, de seguridad. Bueno, en el cumplimiento de su responsabilidad, por supuesto. Estamos de acuerdo, pero obviamente en este caso es mayor la fortaleza que tiene el gobierno del presidente Maduro con las alianzas. Hay que recordar que el PSUV tiene hoy 19 gobernadores, tiene 253 alcaldes, tiene la mayoría de los consejos legislativos, la mayoría de los consejos municipales y tiene obviamente los poderes y la presidencia. Entonces tiene mayor capacidad resolutiva o de atención al país. Y de articulación también, eso es correcto. Entre el gobierno nacional y local. Entonces esa es la respuesta, porque hoy Nicolás Maduro se presenta con esos números y además baja sus niveles de rechazo, ¿ok?
Maduro hoy, y eso hay que decirlo, tiene mayores números que cualquier actor de la oposición en solitario. ¿Guaidó, por ejemplo, contrastado con el presidente Maduro? Bueno, Guaidó tiene mucho más rechazo hoy que Maduro, ¿ok? Y ya Guaidó hoy no es una opción viable para la oposición política del país y no es una opción viable para amenazar el gobierno. Y antes de la pausa, si me dice que Guaidó no es la opción comparable, digamos, con Maduro, que en un momento lo fue porque era la figura incluso internacionalmente con mayor peso, ¿con quién comparamos a Maduro entonces de la oposición? Hoy en día, el actor político que tiene mayor posibilidad de capitalizar votos, según las encuestas que hemos realizado, es el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero. ¿Usted que nos ve, está de acuerdo? ¿Es Manuel Rosales el principal contrincante de la oposición? Vi unos datos de ustedes también que ubican a Enrique Capriles, incluso al alcalde de Chacao, que me llaman la atención, como claro, local, que tiene una proyección ahora nacional. Lo analizamos cuando regresemos. María Corina Machado está en la lista, Enrique Capriles, Henry Falcón. ¿Quién más se une a este abanico de posibilidades que tiene la oposición venezolana para enfrentar la carrera presidencial de 2024? ¿Lor millón, o de los 15 millones, o de los 17 millones? Vamos con 17 porque me hablan de 17 figuras presidenciables en la oposición. ¿Quién va a ser el contrincante que se le va a medir en el ring de boxeo al presidente Maduro en el 2024? Una pregunta muy interesante, sobre todo por las fracturas que ha habido dentro de la oposición. Escuchaba de Bioscati que decía, bueno, tenemos que ir todos a esas primarias. Tenemos que ir todos, el que se considere opositor, por ejemplo. Y las voces coinciden, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, Manuel Rosales va a necesitar de sus aliados en el centro-occidente, en el oriente, porque Manuel Rosales es fuerza en el Zulia, ¿ok? Y, por supuesto, es una figura que es gobernador actualmente, fue candidato presidencial en 2006. Sí, tiene un reconocimiento nacional, ¿okay? También. Pero Manuel Rosales Guerrero no puede contar solamente con los votos del Zulia, tendría que hacer alianzas en el centro-occidente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todos estos 17 aspirantes a candidatos presidenciales, por lo menos la figura del alcalde de Chacao, Gustavo Duque, la figura de Bioscati, la figura de Manuel Rosales Guerrero, inclusive la figura del mismo gobernador del estado Nueva Esparta, que es fuerte en el oriente del país, que es More Rodríguez Ávila, la figura de Henry Falcón, la figura de Bernabé, la figura de Ramos Ayú y la figura de María Corina Machado, ¿ok? Todas estas figuras asuman al pote. Vamos a explicarlo un poco así. Quiere decir que todos ellos unidos son más fuertes que el gobierno, que el oficialismo. Lo que contempla que en las elecciones del 21 de noviembre de 2021, que son las mayores referenciales, si la oposición política del país, que sacó más números unidos, hubiese tenido hoy otro escenario de mayores gobernadores, mayores alcaldes, porque la oposición unida es una fuerza, desunida es una opción. Para concluir este análisis, si la oposición hoy es terca y insiste en no ir unida, de no buscar un mecanismo de elección y de por lo menos sacar 3, 4 candidatos, le están poniendo en bandeja de plata la reelección del presidente Nicolás Maduro. Si es todo el contrario y van unificados en una alianza, cubren los 14.261 centros de votación con testigos electorales, movilización, y le dan la fuerza. Por ejemplo, si el candidato es del centro, entonces quienes están en las regiones van a tener la responsabilidad de la estructura electoral. Entonces hay que entender y comprender que el voto espontáneo no existe en Venezuela. El voto tiene que ser movilizado. Esto quiere decir que quien tenga la mayor organización política electoral para movilizar el voto tiene ventaja con el que está contando con el voto espontáneo. Eso producto de la desmotivación que tiene la gente y la decepción de la política tradicional. Y también tenías 4 años diciéndole a los sectores opositores del país que no fueran a votar porque no confiaban en el Ahora me van a decir chavista por esto, pero creo que el país coincide en saber que, digamos, una de las mayores organizaciones desde el punto de vista de estructura de partido la tiene el PSUV. Eso totalmente, creo que es indiscutible. No solamente en Venezuela, es la organización política más organizada en América Latina actualmente. Ahora, pero ¿tiene los votos? Porque si hay descontento en la calle, aunque tenga organización, ¿eso se traduce en votos? Sí los tiene en este sentido. Hoy el PSUV tiene 4.200.000 votos duros, ¿ok? Con eso arranca su carrera presidencial. Una cuota inicial. Esa es la cuota inicial. Ningún actor político de la oposición en solitario tiene tantos votos, ¿ok? Quiere decir, está diseminada la oposición. Eso quiere decir que para que la oposición tenga más votos de arranque que el oficialismo, tiene que buscar el mecanismo de primaria y unidad. Si no hay unidad, hoy te puedo, como politólogo, decir que no van a ganar el 2024. Ahora, pero esos 4 millones no son los 10 millones que hablaba Chávez, por ejemplo.
O sea, que es poco para el chavismo. Claro, pero hay que poco para el recordar, chavismo, ¿no? hay que recordar que también los sectores del chavismo se fueron del país, hay que recordar que hay sectores del chavismo decepcionados, hay que recordar que el chavismo también se le va la luz, padece el tema de la gasolina, el costo de la vida. Que hay deserción en el chavismo también, y división. Es importante decirlo. Si el ciudadano siente de aquí a un año y medio que su condición de vida mejoró, que la luz no se le va, que hay gasolina, que hay servicio, que le alcanza el dinero, puede premiar al que castigó una vez. Esto quiere decir que el venezolano, si en el 2024 siente una sensación de vida mucho mejor, ¿ok? Unos se podrían convertir en abstencionistas si son opositores y no ir al ruedo electoral porque al final dice que se quede Maduro, ¿ok? Y otros simplemente pueden convencerse mucho más y ratificar el voto de aquel voto oficialista que en un momento estaba arrepentido. Vamos a ver la gráfica para terminar de ponderar los liderazgos, ¿no? que hemos colocado. Si lo podemos colocar a full pantalla mejor para que lo podamos detallar con nuestra audiencia y ver cuáles son esos otros liderazgos que nos quedan para que la audiencia tenga una percepción, que por cierto no vi figuras como la de Lady Gómez, que tiene una proyección nacional. También... Sí, pero acuérdate que Lady Gómez está al aire. Le pasa mucho lo que le pasa a la Cava a nivel de oficialismo, que son más líderes regionales que nacionales, ¿ok? Entonces Lady Gómez tiene una representación importante en el Táchira, pero no así en Venezuela. Igual le pasa a la Cava. Cuando uno mide la Cava es una figura que es fuerte en el estado Carabobo, pero no es fuerte en Venezuela. Yo le digo comentarios así, como que bueno, yo votaría por él antes que por Maduro. ¿Eso es verdad? ¿Esa percepción de la gente? No, yo te lo puedo decir rápidamente. Así están los estudios dentro del PSUV. Primera opción, Nicolás Maduro. Muy lejos, Jorge Rodríguez. Luego Daisy. Luego Héctor Rodríguez. Luego viene La Cava. Y luego viene Diosdado Cabello. Así está la... Diosdado Cabello de último. Sí, señor. Dentro del sistema interno del PSUV, sí. ¿Ok? O sea, una medición dentro del mismo chavismo. Sí, señor, dentro del mismo PSUV. Hace 4 semanas se hizo el 5º Congreso Ideológico del partido. Ellos acaban de aplicar un sistema 1x10 y además acaban de informar hace 48 horas, 24 horas apenas, la reestructuración del PSUV. Dentro de ese sistema, el liderazgo de Nicolás Maduro es sólido, no solamente como presidente de Venezuela, sino como presidente del PSUV. Claro, dentro y luego le sigue Jorge, Daisy, Héctor, La Cava y Diosdado Cabello. Así están liderazgos dentro del PSUV. Bueno, ahora vamos a preguntar algo que nos dice la gente todos los días. Nosotros somos su voz. Ustedes nos dicen, bueno, ¿cómo es eso que se está recuperando la economía, que todo es una maravilla, que Venezuela se arregló, pero en mi casa no hay luz, no hay agua, el hospital no tiene insumos? Por ejemplo, la percepción que tiene la población acerca de los servicios públicos, la calidad, y voy a incluir incluso los derechos humanos que garantiza la Constitución. ¿Qué impacto tienen en estas mediciones, digamos, desde el punto de vista político? Sin ninguna duda, 62% de la población venezolana encuestada recientemente siente que hay una percepción de mejoría en su calidad de vida y en sus ingresos familiares. ¿Okay? ¿En su calidad de vida o en su economía? En su calidad de vida y en su economía, porque te voy a decir, una cosa es que a los maracuchos y a los zulianos se nos vaya la luz. Pero otra cosa es que aquí a los caraqueños se le va menos. ¿Ok? Entonces acuérdate que el país son 23 estados, además tenemos regiones insulares y tenemos que ser muy responsables cuando medimos el país. ¿Ok? Obviamente, cuando uno mide el corredor electoral, este corredor electoral tiene mayores capacidades de tener servicios públicos, de tener internet, de tener gasolina, de tener servicios eléctricos e inclusive calidad de agua. Este corredor electoral tiene mayores capacidades de tener servicios públicos, de tener internet, de tener gasolina, de tener servicios eléctricos e inclusive calidad de agua. El internet satelital, el internet con fibra óptica. Cuando tú puedes tener capacidad financiera de cubrir los servicios que el Estado no te da, sientes que tienes mejoría porque estás cubriendo tu necesidad. Aquí lo que nosotros no tenemos la capacidad como ciudadanos, diciendo que a partir del 13 de este mes de junio van a empezar otra vez a organizarse los consejos comunales. Eso es Big Data electoral. El 1x10 que tiene el gobierno es Big Data electoral, porque ya empezó la campaña. Entonces, ¿qué está haciendo los sectores de la oposición para combatir y decirle a la gente que el responsable de los malos servicios públicos es el gobierno? No hay vocería, no hay organización, sino que cada quien está aislado. Y los 123 alcaldes que tienen la oposición intentan, de una manera u otra, hacer los mejores servicios y mejor calidad. Por ejemplo, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, se ha metido con el tema de los pozos de agua, alumbrado público, que no son competencias municipales, ¿ok? Claro. Por ponerte 2 ejemplos. No, y lo están haciendo muchos alcaldes en todo el territorio. Eso es correcto. Buscando, digamos, con su propio esfuerzo. Entonces, en la medida que estos alcaldes, que son 335, más los 23 gobernadores, hagan acciones que tienen que responsabilizar el gobierno nacional, también el gobierno nacional cobra
porque siente la gente que hay mejoría. La audiencia participa. ¿Cómo no? Nos queda poco tiempo del programa, por cierto, le pediría respuestas cortas en esta parte. Buenos días. Hay algo que se llama voto castigo y descontento, dice Leomar Bandes. Lamentablemente la oposición no ha logrado capitalizar ese descontento por varios factores. Ahora, aglutinar esa molestia depende de un discurso unitario y todos en el mismo carril. ¿Coincide? Totalmente, sí, coincido con esa opinión. ¿Otro comentario? No sé si quiere agregar algo. No, el comentario es que el voto castigo, en este caso, solo va a salir porque van a votar en contra del gobierno si ese candidato o candidata del gobierno inspira a ese elector. Si no, va a ser abstencionista. Otro comentario, Náufrago 27, a su invitado. Para nadie es un secreto que el oficialismo se mantiene en el poder porque compra conciencias y sea donde sea y como sea, pero la oposición se vende al mejor postor. Por eso no se sabe en quién creer porque el oficialismo está de ambos lados. Bueno, no es que la oposición vende al mejor postor. En la oposición, por cierto, llegó el momento de no señalar más a la oposición, sino que los otros opositores tienen que unirse entre sí. Ya no hay que decir que este es un alacrán o este no. Si siguen la oposición así, obviamente el gobierno va a tener la primera opción en el 2024. Va a seguir esa línea roja Eso que correcto. vimos allí. Otro comentario, Denis Pernilla dice, buenos días, la señora María Corina Machado es una política nacional con más seguidores que muchos. Vemos todos los días por señal abierta, o que vemos por señal abierta. Cuando los canales no hacen seguimiento de esta, muy seguida señora, quiere decir que representa una fuerza realmente fuerte. Bueno, nosotros siempre en nuestros análisis incluimos, por supuesto, la postura de ella. Lo dijimos la semana pasada, ella dice, voy a elecciones primarias, o voy a las primarias, pero mientras no participe el CNE. Si las elecciones fueran por Twitter, María Corina fuera presidenta de la República. ¿Y por qué ese fenómeno? Porque simplemente ella es una líder virtual, no tiene estructuras en el país, no tiene seguidores, y nosotros que hacemos encuestas, María Corina hoy no es una opción de fuerza para la presidencia. Virtualmente, con seguidores en Twitter, sí tiene más seguidores que cualquier político en el país. Bueno, eso de los seguidores en Twitter es relativo, porque mucha gente compra seguidores. Bueno, tener 500 por eso que te lo reafirmo. No digo que sea el caso de María Corina, por supuesto, tiene un liderazgo. Si las elecciones fueran por Twitter, María Corina fuera presidente. Amanecerá y veremos. Jesús Castillo Molleda, politólogo, socio director de Polianalítica, profesor universitario, especialista en campañas electorales y gestión pública, nos presentó este análisis de Polianalítica. Agradecemos como siempre su presencia. A ti, hermano. Ahí está la medición que han realizado, la colocamos frente al país. Usted que nos ve cada mañana sacará su conclusión si está de acuerdo o no con estos números. Por @Polianalítica también pueden consultar todos una postura diferente. @Polianalítica. Polianalítica en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. O sea, ustedes también son multiplataformas, así como nosotros. Por supuesto. Están en todas. Globovisión es tendencia. Vamos a la pausa. Ya venimos.